Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Seas bienvenido al curso Programación Orientada a Objetos. Estamos viendo la sintaxis de Java y ahora lo que vamos a ver es un poco más de expresiones lógicas y estructuras selectivas. Vamos a empezar a hablar del control de flujo. ¿Y qué son las estructuras selectivas? Pues las estructuras selectivas son aquellas estructuras que eligen uno de más procesos a ejecutar. Es decir, tenemos la sentencia if-else y else-if. Tenemos también la sentencia switch. Luego tenemos las estructuras repetitivas que nos permiten repetir un proceso mientras se cumpla una condición. Para esto tenemos la sentencia for, tenemos la sentencia while y tenemos también la combinación de sentencias do-while. Luego vamos a ver las excepciones y las excepciones lo que van a hacer es atender errores en tiempo de ejecución. Para esto vamos a ver la sentencia try-catch. Vamos a ver que los flujos alternativos a tomar se basan en el valor de alguna expresión lógica, que ya hemos platicado de lo que es una expresión lógica. Una expresión lógica que puede ser una constante lógica que tenga el valor de true o false. Puede ser una variable de tipo boolean, que obviamente va a tomar los valores de true o false. Puede ser una operación relacional donde estamos utilizando los operadores relacionales para comparar dos operadores que pueden ser de otro tipo. Puede ser una operación lógica donde haya los operadores lógicos que vimos anteriormente, el operador not, and, or. Y a continuación vamos a ver unos casos de expresiones lógicas donde en los casos 1 y 2 el operador más importante de una operación es relacional y condicional respectivamente. Por ejemplo, aquí tengo una expresión numérica. Esta expresión me va a regresar un entero, un doble, un float, dependiendo del tipo de dato de la variable a, que va a ser el producto de multiplicar 2 por a. Esto va a ser un número. Ahora tengo un operador relacional para comparar el resultado de este número si es menor o igual a 8. Este valor numérico con un operador relacional y otro valor numérico me están formando una comparación, la cual es una expresión lógica que finalmente va a tener el resultado de true o false. Aquí yo tengo otra vez un operador relacional y tengo dos operandos que van a ser operandos numéricos. Estoy comparando el valor numérico de A con el valor numérico de B utilizando un operador relacional. Y esto me va a regresar, esta comparación, un valor de verdadero o falso. De este otro lado, también tengo, primero que nada, tengo una expresión numérica. Esta expresión numérica es 5 menos A. Esta expresión numérica se va a efectuar y una vez que se efectúe esta expresión numérica, se va a comparar con este operador relacional si B es diferente del resultado de 5 menos A. Esta es otra expresión lógica que me va a dar como resultado true o false. Entonces, como yo tengo dos expresiones lógicas, A mayor o igual que B, y esta otra expresión lógica que es B diferente de 5 menos A, ambas expresiones lógicas con el operador AND me van a formar otra expresión lógica compuesta de ambas expresiones lógicas cuyo resultado final va a ser true o false. Ahora aquí tengo una expresión no válida. ¿Por qué esta es una expresión no válida? Porque primero aquí estoy formando una expresión lógica que me va a dar como resultado true o false. Es decir, utilizando operandos numéricos y un operador relacional, yo estoy formando una expresión lógica que me va a dar un valor de verdadero o falso. Y luego a este valor le quiero sumar un valor que es de tipo double. Esto no se vale. Vamos a hablar de la sentencia if. La sentencia if me permite elegir uno de dos caminos posibles. Es decir, ¿se cumple la condición o no se cumple? Si el valor de la expresión lógica que está en la condición es verdadero, entonces elige el primer camino y si es falso, elige el segundo camino si es que existe.
Aquí lo vemos con un diagrama de flujo. Tenemos la expresión lógica. Si esta expresión lógica o condición es verdadera, entonces se ejecutarían las sentencias que estarían en esta parte. Si no, pues obviamente no haría ninguna de estas sentencias. En el segundo caso, tenemos otro camino para cuando la expresión lógica se evalúa en falso. Si se evalúa en verdadero, elige el primer camino. Si se evalúa en falso, elige el segundo camino. La sintaxis del if. La sintaxis del if es if con una expresión lógica que va entre paréntesis. Vamos a abrir llaves donde podemos tener una o varias sentencias. Si vamos a tener una sola sentencia, no es necesario utilizar las llaves. Opcionalmente podríamos tener el else. Cuando pongo el else, de la misma manera, puedo abrir llaves si voy a tener más de una sentencia. Si no, pues puedo dejarlo sin utilizar las llaves. La presencia de la sentencia else, como lo comenté hace un momento, es opcional. Y hay algunos casos en los que no se necesita tomar ningún camino cuando la condición no se cumple. Se puede prescindir de las llaves si el camino a seguir consta de una sola sentencia, ya lo había mencionado también previamente. Podemos declarar nuevas variables en ambas secciones, es decir, en la sección del if, en la sección del else, pero solo estarán vigentes dentro de la sección donde fue declarada. La sentencia if nos permite elegir uno de dos caminos posibles dado el valor de una o más variables. Pero ¿qué tal si son tres o más caminos posibles? Por ejemplo, dado un número x, tenemos que determinar si x es negativo, es decir, es menor que 0, o es 0, o puede ser un valor positivo. ¿Es posible hacerlo con la sentencia if? Pues sí se puede. Pero la forma más sencilla y más práctica de hacerlo es utilizando la sentencia else if, que en realidad es un if anidado. Vamos a ver cómo es esto. Lo que vamos a hacer es que vamos a tener if y una expresión lógica. Si esta expresión lógica 1 se cumple, se van a ejecutar las sentencias que están después de este if. Ahora, si no, lo que vamos a hacer es vamos a evaluar una segunda expresión lógica. Si esta segunda expresión lógica se cumple, se van a efectuar estas sentencias. Y si no, podemos tener más expresiones lógicas con else if, donde en el momento que una expresión lógica se cumpla, se van a ejecutar las sentencias. Pero si ninguna de las expresiones lógicas que están en los ifs es verdadera, entonces se va a ejecutar las sentencias que van a estar en el else. Un ejemplo, aquí lo que voy a hacer es que si el número es menor que 0, voy a desplegar que el número es negativo. Si no, entonces voy a comprobar si el número es igual a 0. Y si el número es igual a 0, entonces voy a decir que el número es 0. Y en caso de que no sea negativo y no sea igual a 0, entonces voy a desplegar que el número es positivo. Muchas gracias por tu atención y si tienes dudas, a continuación las resolveré.